La Comisión Económica para América Latina y el Caribe cree que Colombia crecerá 1.3% este año. Ese crecimiento ubica al país entre los más bajos de la región, al nivel de Cuba y por debajo del promedio de 2.1% que se espera para América del Sur y los países del Caribe. Según la CEPAL, se mantiene el lento crecimiento y el desafío es buscar mayor dinamismo. Recientemente, la OCDE fijó el crecimiento de Colombia en 1.2%, muy bajo. El dato de la inflación que presentó el DANE muestra una reducción constante, aunque aún no la deseada, razón por la cual una disminución mayor de la tasa de interés, por lo plantea el ministro de Hacienda, no es muy segura. Además, la política comienza a pesar frente a las decisiones del Banco de la República, que ha insistido en que se debe ser prudente. El dato más reciente de inflación que reportó el DANE muestra que el costo de vida ha venido reduciéndose de manera constante en el país, aunque sigue siendo de las más altas de la región y aún está lejos de la meta del Banco de la República. La variación anual está en 7,16%, en un solo dígito, distinto al 12,82% que reportábamos en abril del año pasado. Para algunos analistas, aunque la inflación no bajaba a nivel deseado, mientras el crecimiento económico sea tan pobre, hay que pensar en una reducción mayor de la tasa de interés en las reuniones futuras. La inflación sigue por buen camino y se espera que pueda cerrar el año alrededor del 5,5%. Esto, conjuntamente con un crecimiento de la economía bajo, algo superior al 1%, permitiría que el Banco de la República recorte la tasa de interés de forma más agresiva en los próximos meses. Se debe empezar a bajar las tasas de interés. Esto implicará tal vez que la inflación no siga descendiendo al nivel de las metas del Banco de la República, pero no nos podemos llevar la economía por delante simplemente por bajar la inflación a toda costa. Otros, por el contrario, creen que ese menor ritmo que se espera en la reducción de la inflación para la segunda parte del año le da la razón al Banco de la República de hablar de prudencia. Al comparar la tasa de interés de intervención vigente con los resultados de la inflación de abril, se tiene aproximadamente 4,5 puntos porcentuales de margen. Pero, dadas las expectativas que se tienen hacia el final del año, es prudente que el Banco Central mantenga más o menos una reducción de 50 puntos básicos. La inflación depende también de otros choques y que el Banco de la República junto al Ministerio de Hacienda van a estar más pendientes en cómo está la producción de la economía del país para poder seguir bajando la tasa de interés o, por el contrario, aumentarla. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene la intención de mantener las tasas del mercado quietas y eso también incide. Lo cual reduce el margen que tiene la autoridad monetaria colombiana a efectos de manejar la tasa de interés y contribuir al crecimiento económico. En este momento es la ejecución presupuestal la que puede lanzar la economía a una senda de mayor crecimiento y no necesariamente o dependiendo de manera exclusiva de la reducción de la tasa de interés de intervención. Hay un factor adicional que es la actual coyuntura política, que ahora el Banco de la República tiene más en cuenta para sus decisiones. El reciente ruido político, la mayor incertidumbre regulatoria y los desafíos fiscales en medio de un menor recaudo tributario y el objetivo del gobierno de un importante gasto público este año son factores que están pesando en las decisiones de política monetaria. Lo anterior significa que aunque la inflación podría ayudar a bajar las tasas, el ambiente político las podría impulsar al alza. Desde el punto de vista netamente económico, podríamos tener mayores recortes de tasas en los próximos meses, pero todo el contexto de coyuntura actual en lo político y los temas fiscales van a ser importantes hacia futuro, porque podrían tener un efecto indeseado sobre el dólar y así sobre la inflación. La decisión que debe enfrentar el Banco de la República no es fácil. Por un lado, la obligación de buscar la reducción de la inflación y por otro, la necesidad de crecer a un mayor ritmo. Pues vean ustedes cómo en las noticias de las últimas horas han aparecido los dos indicadores clave para saber qué tan acelerada o qué tan desacelerada está la actividad económica en el país y simultáneamente qué medidas podrá tomar o podría tomar hacia adelante el Banco de la República con el principal instrumento de política monetaria que hay para acelerar justamente esa actividad económica que es la tasa de interés. Por una parte, las proyecciones de la CEPAL, de la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, que hace proyecciones para todos los países de América Latina, no dejan bien parado al país.
ponen el crecimiento de Colombia para este año en 1,3%, no difiere mucho de lo que analistas locales han señalado, pero cuando se ve en el conjunto de los países de la región, nos encontramos con que solamente Cuba tendría un crecimiento tan deficiente, tan pobre como el de Colombia. Eso significa que incluso para estándares regionales, teniendo en cuenta que en América Latina muchas economías se han visto golpeadas en su dinamismo y en su potencial productivo en los últimos tiempos, incluso para esos estándares regionales, insisto, Colombia tendría un desempeño bastante pobre, bastante mediocre. Eso en un plato de la balanza. En el otro plato de la balanza, ¿qué puede hacer el Banco de la República con las tasas de interés frente a esa situación? Cualquiera diría que reducirlas de manera acelerada y drástica, pero el Banco de la República tiene que velar por controlar la inflación. Si se le va la mano bajando las tasas de interés de manera acelerada, se volvería a incrementar la inflación y allí nos erosionaría el poder adquisitivo a todos los colombianos. Último dato de inflación que hemos tenido, la inflación para el mes de abril, 7,16%, sigue bajando, ha bajado 13 meses consecutivos. Si se compara con abril del año pasado, hay una reducción de más de 5 puntos y todo eso daría para pensar que el banco puede ser más audaz en este momento. Sin embargo, hay dos consideraciones que debe tener el Banco de la República en este momento. Una es que Colombia tiene que mantener altas tasas de interés en la medida en que todavía no se visualiza una reducción de tasas de interés en Estados Unidos. Los capitales o se van para Estados Unidos con altas tasas de interés o vienen para América Latina si aquí los rendimientos son buenos. Si Colombia decidiera reducir sus tasas de interés de manera acelerada, seguramente habría salida de capitales que aumentarían la tasa de cambio y eso incrementaría las presiones inflacionarias. Pero la segunda consideración que no puede soslayar el Banco de la República, ya que estamos hablando de la región, es que aunque en Colombia tenemos 7,16 de inflación, la mejor en los últimos 13 meses, sigue siendo bastante alta para estándares regionales. 7,16 de Colombia contra 4,2 de Brasil, contra 4 de Chile, contra 2,4 de Perú. Quiere decir claramente que nosotros seguimos con presiones inflacionarias importantes y que el Banco de la República no puede bajar la guardia con tanta facilidad.